Bien, continuamos con el análisis de Jaichenko y lo que quiero ver es el tema de la diferencia entre el cerebro alfabetizado y el cerebro no alfabetizado, porque justamente lo que vamos a ver y lo que nos interesa es cómo, a partir de este descubrimiento de una parte del cerebro que está alfabetizado y que tiene que ver con la lectura y escritura, empiezan a aparecer experimentos que nos hacen reflexionar sobre la lectura y la escritura. Y uno de ellos es sobre estos habitantes de las zonas rurales de Portugal que llevaban a cabo actividades agrícolas. Importante este experimento, que lo hicieron Cary y Moraes. Dice, los experimentos produjeron unos resultados sorprendentes. Si les pedían a los sujetos que realizaran tareas en las que debían manipular sonidos de las palabras, como por ejemplo, ¿qué queda si a Caro le sacamos el primer sonido? Las personas que sabían leer pudieron resolver esta clase de preguntas y tareas sin dificultades. En este caso, contestaron Aro. Sin embargo, los alfabetos no podían hacerlo. Este trabajo mostró por primera vez que la manipulación de sonidos de una lengua oral está facilitada cuando se conoce la relación entre estos y la letra. Es decir, hay una estrecha relación entre la capacidad de lectura y la habilidad para manipular los sonidos que componen la palabra hablada. Bien, ahí no es tan profunda la reflexión y el experimento porque ya más o menos uno sabía que si le sacaba el primer sonido también implica reflexionar qué es la primera letra. Y un analfabeto, si no conoce las letras y si no aprendió a leer y escribir, es muy difícil que pueda aislar un sonido porque tampoco puede relacionar el sonido con el dibujo de la letra. Pero en otro experimento que realizaron Castro Caldas y otros investigadores, en el que participaban también individuos alfabetizados y analfabetos, la tarea consistió en pedirles que repitieran palabras y pseudopalabras. Es decir, formas lingüísticas que parecen palabras de una palabra, pero no lo son, porque no tienen significado. Por ejemplo, lira es una palabra del español, pero liro es una pseudopalabra. Todos los sujetos repetían adecuadamente las palabras, pero solo los que sabían leer podían repetir las pseudopalabras sin dificultad. Los analfabetos, en general, las producían como alguna palabra parecida que conocían. Por ejemplo, si les decían que repitieran moreda, que es una pseudopalabra, ellos decían moneda. En cambio, el cambio que produce la alfabetización es la percepción de la lengua oral. Es muy impactante y obviamente tiene sus correlatos en el cerebro. Estas mismas personas fueron evaluadas tiempo después con la misma tarea, pero además los evaluadores utilizaron técnicas de imágenes cerebrales. Y acá viene lo importante. Y verificaron que cuando repetían las pseudopalabras, los sujetos que no sabían leer activaban más intensamente los lóbulos frontales, áreas que se usan para la resolución de problemas, y además se sabe que participan en la recuperación de información. Por su parte, los que sabían leer activaban más el lóbulo temporal izquierdo, que se dedica a procesar específicamente estímulos lingüísticos.
Los investigadores pensaron que los analfabetos trataban a las pseudopalabras que escuchaban como palabras reales, que por ejemplo habían entendido mal, y por lo tanto las buscaban e intentaban recuperar desde la memoria. Los sujetos alfabetizados, por su parte, la trataban como lo que eran, secuencias de sonidos que podían ser manipulados y que no era necesario evocar desde la memoria. Estos trabajos ponen en evidencia que la alfabetización provoca cambios muy profundos en la anatomía y en el funcionamiento cerebral, que no solo están vinculados con el procesamiento de la información escrita, sino también con el procesamiento de la lengua oral. Entre la oralidad y la escritura se desarrollan lazos profundos, incluso a nivel neuronal. Bien, y es muy importante porque ustedes en psicopedagogía tienen muchas veces test con pseudopalabras y les hacen leer test con esas pseudopalabras y muchas veces no entienden por qué hacen esos test. Y esas pseudopalabras realmente les permiten saber si muchos de los chicos leen, pero leen de una manera en donde la lectura solamente se aprende memorizando palabras enteras. Y hay otros que leen esa cadena de letras que forman una palabra, es decir, leen decodificando. Entonces, con esos test en donde aparecen pseudopalabras, ustedes van a ir descubriendo quién lee a través de la decodificación y quién lee a través de la memorización de palabras. Porque hay muchos chicos que pueden memorizar un montón de palabras y poder leerlas rápidamente, ¿sí? No obstante, con las pseudopalabras, esa memorización no existe, porque las pseudopalabras no existen en realidad, son palabras inventadas, y ahí les va a dar las herramientas a ustedes, y los chicos decodifican, o si leen, porque realmente han guardado esas palabras en una caja léxica, en donde tiene lugar el cerebro, sobre todo en la parte izquierda del cerebro y en la parte trasera, en donde existe una caja léxica. ¿Qué es lo que hace? Recicla las imágenes gráficas y las va guardando como una suerte de memoria léxica en esa parte del cerebro. Por eso, muchas veces, y sobre todo se entiende un poco más el tema del hombre que tuvo el accidente del cerebro cerebral, que tuvo un ataque cerebral, que claro, tuvo inconvenientes y él se acordaba de cómo escribir las letras, se acordaba de cómo memorizar, pero había una parte del cerebro que la tenía dañada, es decir, no podía encadenar esas letras y no podía relacionar grafemas con fonemas. Por eso muchas veces ustedes van a ver que los chicos leen de una forma, vamos a decir, una palabra entera, pero cuando tiene que encadenar distintas letras y decodificar, no puede hacerlo. Esos test que hacen ustedes, muchísimos tienen pseudopalabras, y justamente son para eso. Fíjense que generalmente los que aprendieron a leer con eso de aprender a leer leyendo, muchas veces leen muchísimas palabras sin decodificar completamente. Porque leen a través con terminaciones, con comienzos de palabras, y se acuerdan de memoria y van leyendo.
pero cuando hay una pseudo palabra se le complica muchísimo para leer, y la relacionan con esto. Bien, por último vamos a ver el sistema de lectura del cerebro. Dice, como se puede observar, el sistema de lectura en el cerebro se compone de varias áreas diferentes. El área de Broca, del lóbulo frontal, se dedica a procesar la lengua hablada. Bien, la parte de adelante, área de Broca, lengua hablada. La parte del medio, es decir, la que se conoce como el área de Wernicke, y la circunvolución angular, están vinculadas con la transcripción de letras y sonidos. Finalmente, y en la parte posterior del cerebro, se encuentra la región que almacena las formas escritas de las palabras. Bien, ese almacén de formas escritas de las palabras hace muchas veces... Ay, Camila me está esperando hace un montón. Ese almacén de palabras hace que muchas veces uno tenga guardadas las palabras, pero las pseudo palabras no las tiene guardadas, ¿sí? Bien. Y también tienen que tener en cuenta que esa parte del cerebro, la última, recicla funciones visuales como que tenían antes, que tiene el cerebro cuando uno nace. Ahí, en esa parte occipito-temporal, aparecen las imágenes, imágenes visuales, imágenes de caras, y esa parte se tiene que reciclar y tiene que también incorporar las imágenes de las letras, las imágenes de las palabras. Por eso empieza a almacenar todo eso, y el cerebro también tiene que empezar a relacionar las imágenes con el sonido. O sea que el acto de leer y la escritura no es tan sencillo. Lo que tienen que tener en cuenta de esta clase es que la oralidad se adquiere, mientras que la escritura, como es una tecnología, y como empezamos al principio de la clase, es una tecnología que se debe aprender, y es una invención cultural que debe ser explicada, ¿sí? Muchos de los chicos no necesitan tanta explicación, porque sí, se dan cuenta, pueden solo, pero no todos pueden solo, no todos pueden aprender a leer leyendo, no todos pueden aprender a reflexionar sobre lo que ven en la escritura y a tener hipótesis de lectura. Sería lo ideal que todos puedan hacer eso. Pero hay algunos que necesitan una explicación que sea clara, concreta, que le enseñen las letras, que le enseñen a escribir, que le enseñen cada sonido. Muchos aprenden de forma silábica, muchos aprenden el sonido de cada letra. Todo depende del chico y de lo que necesite cada uno de ellos. Pero el aprendizaje va a ser distinto en todos los casos. Esto, este módulo, lo único que nos permite observar es que el cerebro alfabetizado cumple, nos hace reflexionar sobre la diferencia con un cerebro no alfabetizado. Y todo lo que tenemos que trabajar para que ese cerebro se recicle y empiece a... ¿Vieron cuando ustedes dicen, o los maestros más viejos dicen, uy, por fin le hizo el clic? El clic no es que le hizo de un día para el otro. Hubo todo un proceso en que el cerebro tuvo que reciclar todo lo que
se aprendió durante 4 o 5 años y tuvo que dejarle un lugarcito a las letras, a las formas de las letras, y a esas letras le tuvo que brindar un sonido. No es que se recicla de un día para el otro. Por eso los chicos tardan tanto. Por eso cuando uno dice, uy, ¿cómo parece que se le quema la cabeza? Sí, porque hasta que empiezan a usar las partes del cerebro, hay veces que se les calienta el frente, claro. Lo que dice acá el módulo es que usan otras partes del cerebro, las partes frontales del cerebro, cuando lo que usan los cerebros alfabetizados es la parte occipito-temporal o la parieto-temporal, la parte trasera y la parte izquierda del cerebro, ¿sí? Entonces, hay que ver que ese tiempo que tienen los chicos y los grandes para aprender a leer y escribir, es el tiempo que tarda el cerebro en reciclar esas partes que antes utilizaba solamente para las imágenes visuales, que vamos a poner en palabras. Las letras, las palabras, las oraciones son imágenes visuales. Lo que tiene, que es una imagen visual que uno no se preocupa tanto. Uno cuando ve un texto y no lo entiende, decís, bueno, lo mirás por arriba y decís, si yo no sé leer, lo ves como una imagen visual, pero cuando te concentrás en que esta letra tiene que tener un sonido y la otra va encadenada y va a formar una palabra y va a tener un significado, y ahí el cerebro, más que reciclarse, se pone en acción y necesita mucho más tiempo. Bueno, chicas, lo único que les voy a pedir es que para la próxima clase yo voy a arrancar con la clase 2, pero lean el caso para el análisis en la última hoja. No, no está en la última hoja. Arranca en la página número, bueno, no sé. En donde dice actividades, lea atentamente la clase, lea detenidamente el siguiente caso, traten de analizarlos y vamos a arrancar con esa clase el viernes después de las vacaciones. Así que el viernes, antes de arrancar las vacaciones, leen ese texto y arrancamos para volver a retomar lo que hoy ya empezamos. ¿Sí? Bueno. Bueno, chicas, felices vacaciones, que disfruten estas 2 semanas. Gracias. Bueno, Gracias. adiós, adiós. Chao.